Curiosos y curiosas, bueno, hoy nocturnos para Seymour, Eduardo Caballero en Soy Curioso por Naturaleza. No podemos evitar el dolor, solo escoger la manera en que tratamos con él. Esto, puntos suspensivos, es una pequeña introducción al libro que hoy Eduardo Caballero nos viene a presentar. Nocturnos para Seymour en Soy Curioso por Naturaleza. Le voy a dar paso a este autor, que hemos tenido unos pequeños problemas en los primeros directos que hemos intentado hacer y espero que lo podáis escuchar también como me escucháis a mí, o al menos eso creo. Voy a invitar a este nuevo autor a esta entrevista para Soy Curioso por Naturaleza. Congelat. Hola, Eduardo. Mira, ahora, a ver, di una frase, va, algo largo, a ver qué tal se te escucha ahora. Pues estamos tratando de conectar, tenemos varios problemas. A prueba, a ver qué tal. Bueno, se te cortan menos, pero vamos a intentarlo por lo menos. A ver, los que estáis conectados, ¿escucháis al invitado perfectamente o a mí? ¿A mí se me escucha bien o a mi invitado? A los dos. Por aquí, saludo a las personas que están conectadas. Gracias por entrar en este directo de Soy Curioso por Naturaleza para conocer a Eduardo, ni más ni menos. A Eduardo Caballero, todo un caballero, me acompaña hoy en Soy Curioso por Naturaleza. Damos por hecho que se escucha bien. ¿Alguien quiere contestar, por favor? Se lo agradecería de estas personas que habéis entrado en el directo. ¿Se le escucha bien al invitado o a mí? Eduardo, cuéntanos algo, va. Algo esporádico. Pues, a ver, hoy. ¿Ves? Dice, a ti sí, al invitado algo entrecortado. Gracias, Iván. Pues, a ver, no sé, tengo el teléfono cerca, no estoy bien. Estoy por poner escenas de esto. Cuando éramos pequeños decíamos que lo más Es que se sigue entrecortando y no sé por qué. muy difícil, no, no hay problema. Es que es una pena, pero no puedes... ¿Has hecho algún directo alguna vez? No, nunca, este es el primero. ¿No tienes unos cascos de estos de los típicos de escuchar la radio? Sí, A ver si poniéndotelos funciona la cosa mejor. Porque, de verdad, a ver, y lo importante eres tú. Yo, a mí que se me escuche bien, pues en cierto modo, pero el que viene a presentar el libro eres tú. A mí ya me tiene muy escuchado ya, la gente que suele ver las entrevistas. Se corta. no tiene para conectar. ¿Qué me están pasando en los cascos? Ah, están pasando aquí. Le damos el tiempo que necesites para ello. Lo único que estoy como los marcianos, pero No pasa nada. Que todo, que ¿se me escucha ahora? ahora parece que mejor. ¿Se me escucha seguido? Sí, vamos a intentarlo
con la presentación personal que suelo hacer a los invitados de Soy Curioso por Naturaleza y me gustaría que compartieras algo curioso, algo que te llame la curiosidad, que nos envuelva en este mundo que todos de alguna manera visualizamos desde nuestro prisma. Algo curioso que me llame la atención del mundo en general, ¿no? Sí. Eh, pues, por ejemplo, me suele llamar mucho, no sé si responde a la pregunta. Por ejemplo, los niños suelen llamarme mucho la atención por su forma de ver el mundo, ¿no? ¿Cómo lo digo? Es como mucho más sencillo, mucho más espontáneo, más natural, sin pensar tanto. Es como más espontáneo, más... Y bueno, a veces la verdad es que generalmente dan con la esencia de las cosas, ¿no? Con lo que es la verdad de las cosas. Luego los adultos lo que solemos complicar todo un poco, bueno, complicar o bueno, que la vida quizá no sea tan sencilla o sí, ¿no? Pero algo curioso es eso, el comportamiento de un niño, cómo va descubriendo el mundo, cómo va, lo que es un poco todo el desarrollo, ¿no? Con la vista, con el tacto, hablando, las palabras. Esta evolución y esta forma de ver el mundo me resulta curiosa y me llama mucho la atención siempre. Muy bien. Oye, yo digo una cosa, que la inocencia se pierde cuando un niño aprende a jugar al teléfono, cuando se da cuenta cómo se juega al teléfono, que la información se distorsiona de una manera brutal y acaba siendo el mensaje, vamos, se acaba destrozando entero. Bueno, eso es ahora. Yo creo que la inocencia la pierden en el momento que empiezan a ir a los colegios, ¿no? O- También influye no, todo. no, no, no por culpa del colegio, sino porque es donde empiezan un poco las normas y donde te empiezan a educar un poco en los esquemas sociales, el tema de los estudios, que está bien, pero bueno, por otro lado, pues te van quitando la inocencia, aparte, bueno, de los desengaños, el desamor, etcétera, todo lo que va llegando, ¿no? Eduardo, se te escucha muy bien, por, al menos por mi parte, no tiene nada que ver con lo que habíamos experimentado hace unos minutos cuando intentábamos tirar este directo adelante. Vamos a por una virtud. Antes lo has dicho, quiero que lo vuelvas a repetir. ¿Qué virtud te acompaña? Vale, yo creo que la más importante yo creo que es la capacidad de escuchar y la capacidad de trabajo. Me gusta escuchar a la gente, me gusta incluso cuando a veces uno, vamos, creo que si tienes la razón, que estás exponiendo que está, pararte y escuchar aporta muchísimo y te cambia la visión. Creo que es una virtud el escuchar a la gente, tanto cuando estás en una conversación o me están hablando o estamos dialogando, como, bueno, lo que digo, pues cuando accidentalmente escuchas conversaciones o te ves envuelto en una conversación que no es tuya, pero me gusta escuchar a la gente y, bueno, la capacidad de trabajo que alguna vez me la han resaltado y, bueno, pues es verdad que a veces es entre virtud y defecto, ¿no? Porque la capacidad de trabajo a veces se puede volver un poco en contra, pero vamos, sí, 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 creo que son las dos virtudes que puedo tener más destacables. Antes de que me digas un defecto, me gustaría que me dijeras pesadilla o sueño que recuerdes con claridad que hayas tenido. A ver, yo los sueños y sobre todo las pesadillas se suelen olvidar rápido. Las pesadillas generalmente porque son un poco abstractas, se juntan personajes, a veces con cara, a veces con no. O sea, sabes, a veces se da que sabes que es esa persona, pero no es la cara de esa persona, es una cara un poco abstracta. Entonces tiendes a olvidarlo un poco más. Sí recuerdo un sueño que tenía mucho cuando era pequeño y recuerdo el sueño, pero por la sensación, porque era como estaba en una calle y es como que por la altura de las farolas y tal, y empezaba un poco a moverme despacio y tal, y empezar un poco a ver las cosas desde arriba, no, no muy alto, pero ¿Vale? elevarte, no sé, pues 10 metros o una cosa así, no sé. Entonces, esa sensación como de placidez, ¿no? De elevarte y sentir el aire y estar sin tocar el suelo y estar se me quedó muy grabada. Tuve así varios sueños cuando era niño y la verdad no los he vuelto a tener de adulto, quizá por las cosas que hablábamos antes, ¿no? Ahora, un defecto que te acompañe. Has dicho una virtud, la has convertido también que podía ser un defecto, pero háblanos de un defecto que no entre dentro de esta virtud que también podía ser un defecto, tal y como has dicho. Sí, bueno, como te decía, tengo
muchas manías, alguna inconfesable, vamos, tampoco grave, ¿no? Pero sí es verdad que creo que mi defecto es ese, ser a veces un poco maniático, ¿no? Del tipo que, bueno, necesito que las cosas estén en un determinado sitio, incluso a veces en una determinada posición o hacer las cosas de una determinada manera. A veces necesito mucho ese, eh, no sé si es una idea de control o de que las cosas estén en su sitio. Creo que es un defecto. Igual, a veces puede ser una virtud. Igual te digo lo de antes, ¿no? A veces puede ser una virtud, pero bueno, en general tiende con facilidad a volverse un defecto, ¿no? Porque sobre todo cuando estás con otras personas o estás con otra persona y dices, bueno, puedes tener en un momento dado una discusión porque una cosa no está de una determinada manera y, y lo piensas en el fondo y dices, bueno, si es una tontería, ¿no? ¿Qué más da? Déjame decir que tú eres autor de un libro llamado Nocturnos para Seymour. Esto normalmente lo digo en la presentación. Y voy a leer un poquito de sinopsis ahora que la cosa parece que funciona mejor que antes. No podemos evitar el dolor, solo escoger la manera en que tratamos con él. Claudio acude a su niño interior y ambos mantienen un interesante diálogo interno en forma de breves historias y confesiones en torno a vivencias, anhelos vitales. Yo os pregunto a las personas que estén conectadas, ¿qué os sucedería si os encontráis con vuestro yo interior? Con ese niño que algún día fuisteis. Porque de eso trata tu libro, en cierto modo, ¿verdad? Sí, sí, es esa experiencia, ¿no? Cuando te estás enfrentando a un dolor muy fuerte y muy prolongado, o sea, un dolor muy intenso, como puede ser la muerte de varias personas muy cercanas a ti, ¿no? Tu padre, tu madre, tu hermano, tu mujer, no sé. De pronto te viene todo muy de golpe, tienes un dolor muy intenso a muchos niveles, con muchas caras y muy prolongado en el tiempo, ¿no? Un momento, Eh, un momento. sí, Invitado, Eduardo. Vamos a entrar en un punto ahora, luego hablaremos un poco más del libro y dice, el ciclo de la vida agradecida. Cuéntame, a través de anécdotas que pertenezcan a tu infancia, adolescencia, juventud y adultez. Empezamos por la infancia. Puede ser una anécdota relacionada con el mundo de la literatura o no, porque a lo mejor cuando eras un niño ya empezabas de alguna manera a jugar con la literatura y a empezar a escribir, cosa que no sería raro. sí, bueno, la infancia, eso, dices entre 6 y 11 años, así, ¿no? Sí, entre 6 y 11. Sí, a ver, generalmente casi todo tiene que ver con la literatura, por lo menos cuando uno la lleva dentro desde que nace, ¿no? Bueno, en general, yo creo que todo tiene que ver con la literatura. Yo, por ejemplo, a esa edad, eh, a ver, yo en general ni mi infancia, ni mi adolescencia, ni mi juventud fueron quizá agradables en términos globales, ¿no? Entonces yo a esa edad, entre los 6 y los 11, eh, pues bueno, me refugiaba mucho en mí mismo pues por cuestiones externas que eran un poco violentas hacia mí. Y creo que la experiencia, yo por ejemplo, me gustaban mucho los coches, pero jugar con ellos, o sea, no en el sentido de ser piloto, ni de ser mecánico, ni no, simplemente. Entonces, me acuerdo de pasarme muchísimo tiempo tirado en la alfombra con mis coches y me montaba mis historias. O sea, hacía caravanas, este va al colegio, esta lleva no sé qué, esta tal, y me montaba las historias con los coches. Y, y más o menos de esa época yo podría resaltar un poco esto, porque dice, bueno, no es que juegues a los coches y tal, yo no era de chocarlos ni nada, sencillamente había un accidente, uno había pinchado la rueda, hacía una caravana y este que va al colegio y espera que viene el camión y me montaba todas esas historias y no sé, la verdad es que era muy feliz con esas historias y moviendo los coches y justo yo creo que sobre los 11 años empecé a escribir. Bueno, pues Vale. como se puede empezar a escribir a los 11 años, ¿no? Pero sí, empecé un poco a escribir cosillas, a lo mejor un cuento que había oído, me contaban una historia o algo, pues la escribía yo con mis palabras y bueno, pues luego ya enseguida empecé a hacer mis pequeñas cosas, pues ya digo, como se pueden hacer a esa edad. ¿Y entre la adolescencia y la juventud, tenemos alguna anécdota en relación a la literatura o algo que quieras compartir para esta entrevista? Sí, bueno, ya digo, yo entre los 12 y los 18, pues eso, empecé un poco mis pequeños escritos. Recuerdo incluso que empecé a escribir una obra de teatro
y quería representarla en el colegio y bueno, pues me dieron permiso para que con los compañeros quedarnos en en la clase para ensayar. Duramos 2 recreos, porque claro, a esas edades pues todo el mundo quería salir al recreo y todo el mundo discutía, yo quiero hacer este papel, yo este, y yo, nada, déjalo. Y bueno, empecé con mis primeras lecturas, que también lecturas importantes, como Robinson Crusoe, y a empezar a leer cosas. Y es una época un poco marcada por esto. Luego, ya en la juventud, pues bueno, en la adolescencia, juventud, ¿no? Empecé también con el atletismo y que eso me ha aportado muchísimo a muchos niveles. Y empecé a tener, pues, grupos de amistades y empiezas un poco lo que decía antes con los niños, ¿no? Empiezas un poco a experimentar estas cosas de la amistad, de empezar a salir un poco en grupo, de relacionarte con determinadas personas de una manera más estrecha, los primeros amores, los primeros desamores, empezar a moverte más de lo que te movías antes, de que si una excursión, que si tal, no sé, de otra manera, y empiezas un poco a crecer y todo eso pues da también, claro, tiene que ver con la literatura, ¿no? Por esto pasamos todos, pero a mí, por ejemplo, el atletismo y, bueno, pues épocas que pasé con determinadas cosas me han aportado mucho. Es lo que destacaría yo de la adolescencia y la juventud, quizá el encuentro con uno mismo a raíz de estas cosas, ¿no? A base de relacionarte con los demás, cómo vas relacionándote contigo mismo. Ahí es donde, en esa época fue donde tú mismo dejarías de tenerte curiosidad, ¿no? Como has dicho antes, has compartido un dato en el cual dices, me llama la curiosidad la gente joven, los niños que no, que ven el mundo desde otra perspectiva, has dicho. Sí, sí, además es que si lo trasladas ya no son solo los niños, los adolescentes, los jóvenes. O sea, al final es que es como un proceso hasta que llegas a un momento dado y ves como una perspectiva más global. Entonces, esta forma de desarrollarte en base a las experiencias, en base sobre todo a la forma que uno tiene de ver el mundo y tanto a través suya como a través de los demás. Todo este pues es un proceso, ¿no? Y no sé, me resulta muy interesante y de cara a la literatura, pues es muy interesante porque realmente habla del ser humano, ¿no? De las personas, de cómo somos o cómo no somos, ¿no? Y cómo vamos cambiando, evolucionando, etcétera, ¿no? Vamos a la etapa de la adultez, esa que llegamos todos y nos cuesta aceptarlo. Sí. Bueno, a mí nunca me ha costado, la verdad. Yo el tema de la edad nunca lo he llevado. Con 18 años todo el mundo estaba, por ejemplo, contento de ser mayor de edad, de poder beber alcohol y salir y que los padres no te pidan la hora de llegar a casa y todo esto. A mí, no sé, siempre me dio un poco igual la edad que tenía. Siempre he tenido claro que las épocas las vives en lo que son para vivirlas. O sea, yo no puedo querer ahora vivir los 20 años. Los 20 años ya los he vivido. Ahora lo que quiero vivir es la edad que tengo ahora. Y creo que hay que estar siempre en el presente, porque si no te pierdes vida, ¿no? Te pierdes, sí, dices, "Joder, cuando era joven corría más, tenía más aguante, pero bueno, pero eso era cuando eras joven. Ahora eres de otra manera, ¿no? Yo creo, me gusta siempre vivir las épocas. Y de la adultez lo que puedo resaltar es, sobre todo la escuela de letras en la que estuve estudiando 3 años y que bueno, me cambió absolutamente mi perspectiva del mundo, de la literatura, o sea, fue como abrir los ojos y decir, puff, no es que haya un mundo, es que hay un montón de mundos que explorar. Y bueno, eso me hizo hervir la sangre y me aportó muchísimo y creo que forma una gran parte de lo que ahora soy. Y luego la relación con el trabajo. Cuando empiezas a tener un trabajo y empiezas, las cosas empiezan a... Ya digo que en general mi vida no ha sido agradable en algunos aspectos. Entonces, mis comienzos con el trabajo, pues bueno, fueron no por el trabajo en sí, porque el trabajo fue bien, pero a nivel personal, pues te supone unos cambios de concepción
y yo resaltaría de la adultez esto, porque, por ejemplo, todo el tema de amistad, de amor, de todo esto, como que lo tienes, no lo tienes superado, porque eso nunca se está superado, ni nunca, pero sí lo tienes como ya más conocido y más experimentado. Sin embargo, el tema de la escuela, que yo además me empecé a relacionar ya con escritores de cierto calibre y empiezas a hacer cosas ya un poco con enjundia y ya te planteas el decirte, oye, que esto va en serio y que eh, tienes que empezar a abordar determinadas áreas. Y el trabajo igual, ¿no? Es una cosa con la que tienes que convivir, tienes que... Y bueno, tuve que empezar a trabajar en una cosa que no era lo mío, que no era... Pero bueno, me desarrollé bien ahí y me desarrollé también que hubo un momento en mi vida que tuve que parar y decir, a ver, que yo por aquí no quiero seguir. Entonces, bueno, resalto un poco esto de la adultez, ¿no? Esta relación con la escuela, digamos, con la literatura y con el trabajo, ¿no? Que te tienes que poner de frente a ti mismo y empezar a decir qué quiero en la vida y por dónde voy. Eduardo, con todo esto que me estás explicando, a mí personalmente me resuena mucho la sinopsis de tu libro. Sí, bueno, a ver, al final los escritores escriben de su experiencia y de la experiencia vicaria, de lo que escriben de lo que conocen, de lo que saben, Sí, ¿no? sí, sí. Pero ahora que te tengo en esta entrevista, te tengo aquí como invitado, todo lo que estás explicando me viene la sinopsis como que podría ser más personal que otra cosa el libro. Como, no digo que sea una autografía, una biografía, bueno, sí, esto, no sé si lo he dicho bien ahora, pero no sé, es la sensación que me estás dando. No, A raíz de lo no, que... no, no me gusta el término de autobiografía ni Vale, yo cuando escribo, digamos, siempre cuido mucho esto de tener un tamiz, ¿no? Entre lo que estás escribiendo y uno mismo, ¿no? Es verdad que cuando escribes es lo bonito, además, y es plantearte en qué posición estás tú personalmente respecto a lo que estás escribiendo, ¿no? Para saber lo que piensas y lo que... Pero esto no quiere decir que eso se traslade al texto. Quiere vale. decir sencillamente que tú estás manejando, pues bueno, hay cosas que sí, que son mis experiencias, son tal, pero llevados al texto. Este libro, en diferencia con los demás, quizá he arriesgado más de mí mismo, ¿no? Pero no se puede considerar autobiográfico, ¿no? Vale. Háblanos de la portada. Si tienes un ejemplar contigo, lo puedes mostrar y nos cuentas un poquito. Primero, antes de enseñarlo, primero te pediría que la describieras. Sí, Y un no, momento. sí, Sí, sí. no, es por coger el Primero, libro. Por primero coger el déjame, libro un segundito, disculpa. por supuesto. Esto, para que veáis que esta entrevista, en cierto modo, es totalmente natural. Aquí no se le dice nada al autor. Esto es como que vienen aquí y les voy exponiendo cosas y evidentemente se tienen que levantar por el libro. Ahora, Eduardo, quiero que nombres cómo es la portada para que la gente que esté conectada la pueda imaginar. Y luego la muestras. ¿Vale? Vale. Eh, Explícanos. la portada, la verdad es que trabajo con una ilustradora habitualmente desde hace años que me gusta mucho porque es muy conceptual. Maneja las ideas, tanto la disposición de las formas, qué formas se elige, qué colores. Es todo muy detallista, ¿no? Parece una cubierta, o cualquiera de ellas, ¿no? Parece un poco al azar, pero está muy estudiado todo, dónde va todo, dónde, de hecho, a veces le digo, esto se puede poner un poquito más a la derecha, y es que se me mueve entonces y tal, y entonces es una cubierta esto de tipo conceptual. Me gusta mucho porque sin yo decirla nada, dio claramente con la idea del libro. Y bueno, pues se trata de un hombre sumergido bajo el agua y bueno, y hay unas escaleras pues que va subiendo para salir del agua. Y, y creo que conectó muy bien con el libro, tanto en los colores como en las formas y la disposición, ¿no? El resultado yo estoy muy contento, la verdad. La primera vez que la vi me dejó sorprendido. Digo, justo, es justo, no hay nada que modificar. Yo ahora os voy a desvelar una cosa, que la persona que está sumergida en estas escaleras que van hacia arriba, que no tenga rostro, ¿es por algo en concreto o es porque no le dieron rostro a este personaje? No, es sencillamente porque puede ser cualquier persona. Ya digo que es una imagen conceptual.
Realmente no se trata de mí, no se trata de alguien. Al final, esto es un poco como lo de los sueños que te comentaba, ¿no? Que tú tienes la imagen de las personas, mucho, nos ha pasado a todos, yo creo, ¿no? Sabes las personas, te haces la idea de quién es, pero no eres capaz de ver su rostro en los sueños. No ves el rostro realmente. A veces sí, pero en lo general no ves un rostro claro. Y yo creo que conecta bien con esto, ¿no? De que puede ser cualquier persona, ¿no? No hace falta rostro. Los seres humanos es verdad que necesitamos ver ojos, nariz, boca, para darle forma, pero en realidad es eso, es la imagen de una persona, no hace falta una identidad o un rostro, ¿no? Vamos a hacer que hay gente que dice, me han preguntado, ¿se puede preguntar? Claro que se puede preguntar, Sí, sí, dejármelo añade un comentario, pones la pregunta que quieres, o bien hay una segunda opción que es, hay un círculo con un interrogante donde podéis dejar vuestras preguntas para que el invitado de hoy las conteste. Eduardo las va a contestar, ¿a que sí, Eduardo? perfecto, sí, sí, Claro encantadísimo. que sí, hombre. Vamos a hablar de la contraportada. ¿Qué podemos encontrar en Nocturnos para Seymour en la contraportada? Eh, bueno, la contracubierta igual, sobre todo muestra la idea, ya no está la persona, y sobre todo muestra esta idea, ¿no? De como lo profundo y las escaleras que salen, ¿no? O sea, como es como, es como si atraviesas un túnel realmente, porque además el libro lleva esta concepción, ¿no? Es como, está lo oscuro, está que parece que no vas a salir nunca, está que parece que hasta ahí has llegado, pero también está el cielo blanco, las escaleras y que todo va cambiando, ¿no? Vamos a hablar de un punto el cual añadí en este nuevo año, en 2024, que le llamo tinta negra, porque yo digo que no todos los caminos son de color rosa. Entonces, algo que te haya ocurrido en el mundo de la literatura que creas que no es justo, que digas, esto, ¿por qué tiene que ser así? Por eso a este punto le quería llamar tinta negra, ¿no? No digo que sea un trauma, pero sí algo que realmente veas injusto de todo este mundo en el cual te has embarcado en él. Porque no eres autor de un solo libro, es decir, por lo que te he entendido, tienes más libros publicados. Sí, este es el quinto y bueno, tengo uno de ellos que lo tradujeron en Rumanía también. Madre mía. Y sí, es el quinto y luego he colaborado en otras dos antologías con obras de teatro junto a buenos dramaturgos. ¿Alguna anécdota así después de Ah, ser autor de 5 libros, alguna anécdota tendrás que entre dentro de tinta negra? eh, a ver, hay bastantes. Hay, eh, que a ver, ¿qué te cuento? Bueno, hay una que es muy clásica, hay otra que, bueno, que hay una, te voy a contar una que a mí me dolió. Es verdad que es una fina línea, pero bueno, en la escuela de letras tuvimos profesores que ya digo, eran artistas reconocidos y escritores reconocidos, y entre ellos hubo uno que está muy reconocido en España. Y bueno, en la clase pues teníamos que hacer un texto y lo íbamos corrigiendo, etcétera y tal. Entonces, bueno, hubo una de las alumnas hizo un texto con una imagen, la verdad es que muy, muy impactante, muy buena, la verdad. Y claro, este profesor se la resaltó y tal. Total, que al cabo de, no sé, pues unos meses, un año y medio, no sé, este autor sacó un libro y yo me lo leí. Y estaba la imagen que había escrito la chica. Y digo, jolín, y es un buen autor, ¿eh? O sea, es un buen escritor, no digo que para nada, o sea, es un escritor, no le cuestiona en absoluto. Pero claro, precisamente por eso dices, ¿qué necesidad tienes, no? Mm, ¿Por qué haces esto? Pero ya digo que es una fina línea, porque dices, claro, al final un autor se está empapando de todo, ¿no? Y entonces le venía bien esa imagen, pero vamos, yo como lo leí, la imagen estaba un poco puesta a sopetón. Realmente el libro tampoco justificaba que él pusiera esa imagen, ¿no? Él, hubiera seguido el libro normal sin esa imagen. Entonces eso me Sí. dolió un poco. Te quedas un poco diciendo, a ver, está mal, está bien, ¿quién puede juzgarlo? Pero yo en el fondo, pues me sabe mal.
Ahora vamos a hablar de Nocturnos para Seymour, el libro del cual eres autor, aparte de otros cuatro, de los cuales también te animo a que hables de ellos. Y cuéntame un poquito, en sus entrañas, ¿qué encontraremos en este libro si decidimos leerlo? Eh, yo creo que es un libro que además está bien que se lea hasta el final, ¿no? Espero haber sido capaz de enganchar al lector para pasar hasta el final, porque eh, tiene, digamos que tiene un inicio y un final que son dos cartas que escribe Claudio para Seymour. Y creo que son dos cartas muy determinantes que definen muy bien el libro. Y creo que van a encontrar un trayecto. Creo que es una novela. Yo lo hice, tenía como 300 y pico textos y seleccioné al final como 176 o así. O sea, quiero decir, hay muchos textos que se han quedado fuera. Pero en lo que lo he ido trabajando me he dado cuenta que al final escribes una novela, es una novela. O sea, lo vas leyendo eh, como dicen como dicen contracubierta, pues bueno, se puede leer como cuando encuentras la carpeta del abuelo y vas leyendo y al final te enteras, y te enteras de toda la historia del abuelo o de una parte de la historia, ¿no? Y creo que es un libro que creo que por un lado aporta sonrisas, por otro lado puede doler a veces dentro, pero y digo esto de llegar hasta el final porque cuando llegas al final creo que esa carta final da sentido a todo el libro. Es cuando realmente ves un poco toda la enjundia del libro y creo que lo bueno de este libro es que conecta mucho emocionalmente al lector. Que creo que en algún sentido le hace crecer en cierta manera, le está aportando algo, ve las cosas de otra manera, ¿no? Es decir, que podríamos decir que en esta lectura es muy terrenal, es cosas que nos pueden pasar en nuestro día a día a cualquier persona. Sí, 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 perfectamente. De hecho, hay historias y hay imágenes que creo que que las ha vivido una gran mayoría, ¿no? Porque hay escenas corrientes con un significado, claro, pero que creo que de alguna manera las ha vivido una gran mayoría de las personas. Eh, sí, creo que hay mucho punto de identificación y Mucho punto de identificación. Bueno, a las personas que estéis conectadas, una vez más, si queréis dejar preguntas, podéis hacerlo. Añade un comentario en forma de pregunta y Eduardo contestará esta pregunta que le lancéis. Las personas que estéis conectadas y las que estéis viendo la entrevista una vez hecha también, ¿por qué no dejar un comentario en forma de pregunta y seguramente Eduardo os sí, conteste? Esto estamos hablando de sí. futuro ya, ¿eh? En cierto Mm. modo, una vez hecha esta entrevista. Vamos a las preguntas, pero antes de ellas me gustaría saber dónde podemos comprar este libro. O en el caso, si nos podemos poner en contacto contigo para que nos envíes un ejemplar dedicado. El libro está, sí, sí, conmigo, claro, por supuesto, encantado de mandar un ejemplar firmado. El libro está en todas las librerías y, bueno, obviamente los libros no se encuentran 100% en todas las librerías, pero sí lo encargas y sí te lo llevan. Pero sí tiene distribución en toda España, en todas las librerías, está en Amazon, está en Casa del Libro. Eh, Hay muchas librerías online que lo tienen y muchas librerías físicas y lo que digo, si la librería físicamente no lo tiene, pues se puede encargar porque las librerías tienen una capacidad de almacenar libros limitada. Pero sí, vamos, en cualquier librería y en cualquier centro de estos, ¿no? Como Amazon. Y si alguien lo quiere dedicado, vamos, yo estaré encantado. ¿Podrías hacer envíos al extranjero? Curiosidad. Sí, siempre son más difíciles, pero sí, sí, sí. Se Se podría hacer, vería ¿no? se vería la forma de hacerlo, por supuesto, sí. Vamos a las preguntas y la primera pregunta es muy personal. Dice, mañana, mediodía o tarde o noche, ¿cuánto te apetece más escribir? Mi Muy tiempo para... sencilla la pregunta. Sí, la tengo muy clara porque siempre me ha pasado así. Siempre he escrito por la tarde. Me encanta escribir por la tarde. Me encanta el atardecer. Me encanta cuando, digamos, el día está cayendo y la noche. Vamos a por otra. No es una pregunta en sí, porque he puesto, ¿sería correcto crear? ¿Sería correcto crear? No, ¿sería correcto creer que cada año que vivimos es un escalón más que subimos? Partiendo de la base de esa portada que tiene tu libro. A ver, en términos así de escalón y de subir,
yo no lo vería así. O sea, entiendo el fondo, en el fondo sí, es un poco así, porque al final el tiempo avanza y cada año es un año que has vivido, es indiscutible. Pero yo el matiz lo pondría en esto de subir, ¿no? El tema de subir la escalera siempre es una imagen y es una imagen poderosa, pero yo creo que no tenemos que obsesionarnos por subir o por avanzar, ¿no? Hay años, por ejemplo, que uno puede tener, digamos, como más tranquilo, como más de estar en un peldaño que parece que no se va a mover, bien por voluntad propia. Por ejemplo, alguien que de repente dice, bueno, quiero estar desconectado, quiero estar tal, y se toma un año o meses o lo que sea, o como puede ser en el caso de la novela, pues bueno, hay sucesos trágicos y que nos mantiene un poco como congelados o bloqueados durante mucho tiempo en un estado. Esto no es que no subas escalones o no es que no avances, todo eso es experiencia que a ti te está haciendo crecer. Y si tú sabes enfocarla, digerirla y volverla un poco, digamos, a tu favor, es tiempo que avanzas y tiempo que creces, tiempo que subes escalones, ¿no? Digamos. Y, y por rizar el rizo, ¿podrías descender en esta escalera? ¿Tú crees que se puede llegar a... ¿Nos puedes poner un ejemplo de cómo una persona avanza y luego, si es posible, descendiera en esta escalera? Así, por sacarte un poco de imaginación. Sí, ya digo, seguimos con el este de la escalera, pero a mí me gusta ver más un poco como más, no sé, como planos o así. A Esto de ver. las escaleras siempre, pero bueno, comprendo el fondo y seguimos con eso. Sí, un ejemplo de avanzar, por ejemplo, es esto, cuando tú te sientes bloqueado o sientes que no puedes, que tienes las alas rotas, que como si tuvieras los pies encadenados, o cuando no puedes y tu actitud es la de detenerte y empezar a decir, empezar a hacer cosas sabiendo que no van a tener un resultado inmediato, pero que poco a poco vas avanzando, ¿no? Sobre todo que vas aprendiendo y vas creciendo poco a poco. Días mejores, días peores. Creo que eso es lo que hace un poco subir la escalera. Ujú. Descender la escalera es cuando, por ejemplo, no digieres bien el dolor y dejas que el dolor te devore. Entonces, acabas volviéndote, digamos, una persona egoísta o agresiva. Creo que eso sería descender escaleras, ¿no? De decir, has trabajado años, esto que hablábamos antes del proceso, de la infancia y tal, y para esto, eh, pero bueno, al final las personas somos como somos y bueno, pues hay personas que o no tienen recursos o son más débiles o no es que sean menos ni que sean más, es sencillamente que cada uno tenemos nuestras herramientas, nuestras capacidades y nuestro... Creo que eso sería bajar las escaleras, cuando dejas que el dolor te anule o te vuelva de Me lo otra has puesto- manera, ¿no? Eduardo, me lo has puesto muy fácil esto, porque hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede llegar a tratar el dolor? Ojalá hubiera una fórmula. Ojalá, ojalá fuera como cuando éramos pequeños, ¿no? Que ibas al médico de la piscina, que me corta con un cristal, alcohol, tal, no sé qué, desinfectar, tirita y venga, cuidado. Ojalá hubiera fórmulas, no hay fórmulas y cuando el dolor te toca más dentro y es más emocional y ya digo, más agresivo y dura más tiempo, menos fórmulas, ¿no? Es como cuando vas en un coche rápido, ¿no? Si vas más o menos a una velocidad y se te mueve el coche, lo controlas. Pero claro, si vas a 200 por hora en una carretera de montaña y tienes que tal, pues las situaciones te superan. No, entonces, no hay una fórmula. Yo la fórmula creo que es, bueno, fórmula. Creo que lo que uno en ese momento debe hacer es tratar de encontrar momentos de detenerse, de dejarse sentir y de ir lidiando con las situaciones sin ir por delante de las situaciones. Estar en el momento en el que estás y sin moverte de ahí. Y viendo también las cosas positivas. Muchas veces abren caminos. Oye, ¿qué es que puede ser esto o puede ser esto? Y ya nos ponemos en lo peor y después de lo peor lo que va a venir después. Y entonces que en lugar de eso te estés y digas, bueno, por lo menos tienes dos caminos y también puede ser lo bueno. Así que vamos a esperar, vamos y ir un poco en esto, ¿no? Yo creo que el dolor hay que sentirlo, hay que dejarse sentirlo, pero no hay que dejar que te domine.
No hay que dejar, digamos que puede ser como una planta, ¿no? Que tú puedes regar y una planta carnívora, ¿no? Tú puedes regarla o, bueno, puedes tenerla ahí, saber que está ahí, pero no ponerle mucha atención, no, claro, no poner atención al dolor es difícil porque lo estás sintiendo y te está doliendo. Pero, pero es lo que digo, déjate sentir, déjate vivir los momentos, los habrá más intensos y habrá momentos en que llores, en que sufras, en que tal, pero después también habrá momentos de calma y habrá momentos en que tú puedas digerir. Digiere. Yo creo que una de las herramientas para el dolor es digerir y sentir, pero sin dejar que te devore. Estaba pensando yo en la frase esa de no hay mal que dure 100 años. Sí, ni cuerpo que lo resista. Mira, Sí, es así. yo cuando me leí la sinopsis del libro que hoy nos presentas, el de Nocturnos para Seymour, me dio por pensar que podía ser como una especie de viaje al pasado con un presente y un futuro, ¿no? Al hablar de diferentes documentos y tal. Y por ello, sí, partiendo de un desconocimiento puro y duro de lo que sería este libro que hoy nos presentas. Entonces busqué una frase muy recurrente que encontré en las redes que dice: un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. ¿Qué opinarías sobre esta frase? Si tiene que ver o no con el libro que hoy nos presentas, o no tiene nada que ver. A ver, yo no soy muy de estas frases ingeniosas, aunque obviamente es verdad, no la puedes cuestionar la frase, pero yo creo que el pasado, hay mucho mensaje de esto, de no mires al pasado. Yo Mm, creo que está bien mirar al pasado, lo que no está bien es hundirte en el barro del pasado. No te hace vale. bien. Pero yo creo que está bien, por ejemplo, es esto que trata el libro, es esto, tú te encuentras en un momento como de superación por el dolor y tal, y de repente dices, ¿qué puedo hacer? Hablo con fulanito, hablo con tal, hago como que no está y pongo solo cabeza y quito el corazón. Eh, Hay un montón de vías, ¿no? Pero en esto que te digo de encontrar, de verse a uno mismo y de procurar tener sus tiempos, creo que es bueno rescatar al niño o a la niña interior, ¿no? Porque es lo que hablábamos al principio de la entrevista. Realmente tienes esa forma de ver el mundo de un niño. Entonces, creo que es bueno mirar al pasado para encontrar lo bueno de ese niño, cómo miraba el mundo ese niño, porque eso, o esa niña, pero eso te ayuda a ver el presente. Entonces, de pronto te encuentras como responsable de tu niño interior o de tu niño interior, ¿no? Te encuentras responsable de eso, de decir, le tengo que contar lo que pasa. Esto parece un poco fantasía, pero si uno lo interioriza, realmente se encuentra en esa fase, es decir, claro, si yo me pongo en la postura del niño mío, el niño todavía sufrirá más dolor. Dice, no, pero es que tu niño no está solo, estás tú. Entonces es como que creas una simbiosis en el que te ayudas mutuamente. Claudio lo que hace es contarle historias, algunas de cuando eran niños, y es como para entretenerle. Y en ese que le cuentas historias a tu niño interior, tú te las estás contando y estás moviendo tu perspectiva. Te estás saliendo del árbol que tienes detrás. Y, y vas recordando cómo de pequeño, por ejemplo, tenías más valor para cosas o como eras más inocente, decías, vamos a hacer tal, ¿no? Es como los dedos en el enchufe, tú ahora no se te ocurre meterlos, pero de pequeño decías, ¿esto qué es? Y ponías los dedos. Mi hermano, por ejemplo, tenía un cochecito en miniatura, le puso un alambre y metió los alambres en el enchufe para que sonaran las sirenas del coche, ¿no? Claro, dio el apagón, ¿no? Pero, pero no sé, es estas cosas, ¿no? Parecen, esto es una imagen, pero es verdad que hay cosas que hacemos de pequeños y decimos, jolín, ojalá fuera capaz ahora, ¿no? Y estas cosas nos van ayudando. Entonces, contarse estas historias yo creo que ayuda. Y ver las cosas a veces bajo la perspectiva de un niño, yo creo que ayuda. A veces, por ejemplo, los niños están más preparados para la muerte que los adultos. Son más capaces de digerir la muerte de una madre que un adulto. Eh, parece que no, pero sí, porque ellos entienden las cosas. Y, por ejemplo, tú le dices algo, hombre, algo que no le debes decir, pienso yo, pero imagínate, le dices, no, ahora está en el cielo, o ahora está en un mundo tal, está. Entonces, solo con imaginar a tu madre en un mundo mejor, sea el que sea, es como que digieres mejor las cosas. Esto es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero hay muchas otras cosas, muchas facetas de nuestra vida cuando somos niños que nos ayudan ahora, porque somos nosotros las que hemos tenido esas experiencias de niño.
y somos nosotros, de adultos, los que necesitamos esa forma de ver el mundo. Por eso creo que es una simbiosis que ayuda mucho en el dolor o en determinados momentos de la vida y sobre todo no volver a olvidarse de ese niño. No volverse a olvidar de ese niño. A mí me has hecho pensar ahora en una secuencia de mi vida que quería tener olvidada, fíjate. El tema de la muerte y ser niños, ¿no? Ahora, vamos a una pregunta un poco más así, más, no sé, rompiendo en este lugar que hemos llegado de la entrevista, ¿no? Dice, ¿podrías nombrar 5 lugares donde se puede esconder un diario que no sea en un cajón? Esto es un poco para romper Bueno, 5 pues lugares. a ver, yo lo podría esconder entre la ropa. ¿Vale? No sé si ahí cuenta como cajón, pero bueno, donde guardamos la ropa, pues entre la ropa. Si no cuenta el cajón, pues en un armario. Eh, luego, un diario es fácil de esconder en una librería. Eh, Sí. porque cuanto más a la vista está, menos resalta. La gente va a buscar lo que está escondido. En una librería entre los libros, probablemente pasaría desapercibido. Eh, dentro de la almohada, ¿Vale? eh, en el baño siempre hay recovecos. Siempre Sí. puedes, incluso detrás de un bidel o detrás del grifo, siempre hay algún recoveco donde puedes guardarlo. Eh, luego, bueno, si tienes macetas o así, pues igual. Como suelen haber varias macetas, puedes guardarlo detrás. O si lo metes en una bolsa, incluso quizá puedas enterrarlo en la maceta, ¿no? ¿Cuántos llevo? 5, Eh, 5, yo 5. ¿Llevo 5 ya? Porque tú has dicho que tienes hermanos, has dicho. Sí, 5, uno falleció. Bueno, en el caso, si hubiesen leído tu diario, ¿qué les hubieses hecho? Depende de la época en que me hubieran pillado. Vale, vale. Pero bueno, vamos a poner una época en la que uno protege más esas cosas. Y, a ver, me hubiera enfadado mucho, hubiera insultado mucho, pero no sé, yo quizá lo hubiera dejado de hablar durante mucho tiempo, pero no creo que hubiera llegado a más. Al final tampoco le hubiera dado más importancia porque los diarios se pueden leer y lo malo no es que te lean el diario, es el uso que se hace de lo que están leyendo y de cómo lo estás leyendo. Un lector al final, esto es como todo, o sea, cada uno leemos un libro de una manera, percibimos una serie de cosas, lo entendemos de una manera, el diario es igual, es un libro. Entonces, al final, no es tu diario el que está a la vista, es la visión del otro el que se expone, la que se expone. Vamos a por otra pregunta. Yo sigo, de alguna manera, animando a las personas que estén conectadas a que dejen una pregunta para Eduardo. Yo te voy a leer. ¿Qué sueños te gustaría guardar en un baúl desde hoy hacia adelante? Sueños en el sentido de anhelos, ¿no? Experiencias, vivencias que te gustaría tener y guardar en un baúl para ti, para que fueran ya, para recordarlos una y otra vez y estuvieran guardados. Como si fuera un diario, pero en versión sueños. Comprendo. Eh, a ver si estoy entendiendo bien la pregunta, entendiendo eso como no sueños de cuando uno duerme, sino el sueño de anhelo. Sí. Yo guardaría mis 19 años. Fue una etapa muy bonita para mí. Un momento, Mm, Eduardo. Vamos a hablar de hoy en adelante, como autor que eres de este perdón. libro. Perdón. ¿Vale? Sueños De que hoy a... todavía no han, cosas que todavía no han ocurrido, tendrían que ocurrir, o al Ah, menos te gustaría que ocurrieran, ah, y te gustaría guardar en un baúl, en un lugar escondido de tu casa o donde tú decidieras guardarlo. sí. Bueno, uno sencillo y más realizable o más sería la representación de una obra de teatro que hubiera escrito. Vale. Es algo que me gustaría mucho y sí lo hago, pues sí guardaría ese sueño. Y alguno más, bueno, tengo dos. Como tú quieras, los que tú quieras, el Pues, baúl es tuyo. Tus recuerdos, los que tienes que construir y los que ojalá lleguen. pues me gustaría igual, me gustaría escribir en algún periódico, en alguna revista, pues algún tipo columna o mm, es otra cosa.
que me gustaría mucho también. Te voy a leer una pregunta que me parece muy idónea para ti, Eduardo, que yo no iba a hacer ninguna referencia ante el nombre, pero me gusta que esta persona haya hecho este tipo de pregunta, ¿no? Que es Lili Bosque, dice, ¿qué hay de ti en Seymour? ¿Una especie de alter ego? Mm, no, a ver, ya digo, hay experiencias, digamos que hay imágenes o experiencias que sí forman parte de mi infancia y aunque estén expuestas de otra manera. O sea, yo, por ejemplo, de niño, pues sí, salía, a veces me gustaba mucho correr, poner los brazos en cruz y hacer como que era un avión y moverlo y tal, y disfrutaba mucho. Esa es una experiencia mía, pero llevada al texto, no como experiencia mía, sino para expresar otras cosas. No, no es un alter ego en absoluto, no. Son cosas que hay. eh, Creo que se puede producir este lazo de unión porque hay cosas que sí las he vivido, por desgracia, y son quizás sean probablemente las que han movido el libro, ¿no? De situaciones muy dolorosas, todo muy de golpe, muy junto y muy, pero también es verdad que todo eso ha sido reposado en los años, o sea, no se ha escrito en el momento, o sea, no se ha elaborado en el mismo momento. Se han podido tomar notas, pero el libro ha sido elaborado mucho después y es un libro además que me ha llevado a elaborarlo como un año y medio o así. Entonces, no, yo no lo vería como un alter ego. Es verdad que es fácil ver cosas mías o rasgos de mi forma de ser o rasgos personales, eh, pero yo evitaría leerlo así. Creo que el libro es mejor leerlo de una forma más aséptica, más desconectando un poco al autor, ¿no? Lo que pasa es lo que digo, es el libro en el que más he arriesgado de mí mismo a nivel emocional. Pero creo que merecía la pena porque el libro necesita esa intensidad y esos latidos. Y, y sí creo que el libro busca transmitir un mensaje positivo, ¿no? Un mensaje no positivo en el sentido más trivial, ¿no? O más como decir, oye, todo va a pasar, ten ánimo. No este tipo de mensaje. Es como decir, sí, esto es así, pero eh, hay un camino que es el de avanzar, ¿no? Igual que cuando había sol vino la noche, después de la noche viene el sol. Aunque la noche sea muy larga, muy larga, muy larga, muy larga y te parezca que ya jamás va a lucir el sol llega porque los tiempos cambian siempre. Para bien, para mal, es lo mismo. No, tampoco hay que ver las cosas como bien o mal, insisto. Nos toca vivir lo que nos toca vivir. Entonces, no hay que verlo ni bien ni mal. Sencillamente hay que ver que hay que seguir. Y ese es el aliento último, que hay que seguir. No es mi experiencia. Yo creo que este libro, o sea, quiero decir, está fundamentado en mi experiencia, pero no hay que verlo como el diario de Eduardo o cosas que le han pasado a Eduardo o cosas que siente Eduardo. No, creo que es bueno leer el libro, leer a Claudio y leer a Seymour y ver qué parte de nosotros en el libro nos da, ¿no? Nos toca y se relaciona con nosotros. Vamos a por otra pregunta, esta es la última. Dice, ¿las vivencias entre Claudio y Seymour son explícitas o se pueden leer entre líneas? No es que se pueda, siempre yo en mi literatura creo que siempre hay que leer entre líneas, porque eh, para mí la literatura es el arte de sugerir. Entonces, a mí me gusta sugerir, me gusta cuando las palabras están contando una cosa, pero los silencios están hablando más, ¿no? Es un poco como en la música. En la música la parte más difícil de interpretar son los silencios, ¿no? Las notas. Yo creo que sí, que hay que leer siempre un poco entre líneas. Hay que leer, no quedarse con la imagen de superficie. El libro está transmitiendo más entre líneas. Son 264 páginas, ni más ni menos. ¿Cuántas historias hay contadas entre Claudio y Seymour? Yo te digo, no me acuerdo bien, creo que eran 176 o así, tenía 300 y mucho y algunas, además, de hecho algunas las descarté por demasiado personales y porque no aportaban nada.
y son como, sí, 176 por ahí. Ahora, Eduardo, me veo bueno, en el deber, la obligación, ya que estás en mi programa, soy curioso por naturaleza, yo me he puesto aquí, yo tengo aquí el portátil con la casa del libro y he encontrado, por ejemplo, Nocturnos para Seymour, el libro del cual nos estás hablando. Luego hay otro que dice Charcos en la hierba. Cuéntanos un poquito de qué va este libro, va. Sí. No enseña la cubierta antes, estaba pensando que no enseña la cubierta. Bueno, esto Aprovecho. es Nocturnos para Seymour, pero luego hay otro que dice Sí, Charcos en la hierba. Cuéntanos un charco, poquito. Charcos en la hierba, bueno, la verdad es que lo acabé de escribir durante esta época, probablemente, no digo que al mismo tiempo que Nocturnos, pero claro, Nocturnos es que no iba a ser Nocturnos, pero bueno, lo acabé un poco en esta época. Y bueno, es la historia de un personaje, un chaval de unos veintitantos años, que bueno, pudiéndolo tener todo porque es hijo de un hombre acaudalado y vamos, tiene la vida resuelta, pues decide desligarse de su padre y de toda esa riqueza y emprender su vida, ¿no? Y hace actuaciones como payaso y bueno, pues lleva una vida un poco entregada también al alcohol y bueno, es un poco este proceso, ¿no? Personal del chaval de 24 veintitantos años y bueno, cómo le da un giro a su vida al final, ¿no? Desligado Vamos siempre de a, todo esto. vamos a por Los bolsillos del corazón. Una portada de un corazón colgando que parece como pequeños retales escritos pegados a unas válvulas, parece. Sí, esa portada también me gusta mucho, lo hizo la misma persona. Y sí, va un poco en relación con una frase de George Pressburger, ¿no? De una novela suya. Bueno, es en una época de guerra y bueno, hay unos chavales ensayando una obra de teatro, ¿no? Y para hacer de mendigo, pues un chaval se pone una chaqueta raída con los agujeros rotos y tal, ¿no? Y el director le dice, no hace falta que te pongas vestuario, dice, la, la pobreza y la miseria y tal está en los bolsillos del corazón, ¿no? Y me gustó esa idea. Es un libro que está tratando, es una conformación de textos, es parecido a Nocturnos, pero no sin conformar una novela. Esto es una recopilación de textos y un poco en torno a esta idea, ¿no? De las cosas que vamos guardando en el corazón, en los bolsillos, ¿no? Las cosas que nos van quedando de la vida que vamos viviendo. Vamos a por otro título. Tú me habías dicho a mí, bueno, me habías dicho que eras autor de Nocturnos para Seymour, pero aquí en la Casa del Libro podéis encontrar todos los libros que ha publicado Eduardo. Vamos a por otro. Ahora que no Sí. estás, ¿qué me cuentas de este? Tengo una página web también que podéis encontrar ahí todos los libros y los enlaces y todo. Ahora que no estás, creo quizás sea la novela más, eh, ¿cómo decirlo?, más destacada mía, ¿no? El trabajo más destacado mío. Y tengo la impresión de que es uno de los que más éxito ha tenido o que más suele. Curiosamente es un libro que yo no había vivido absolutamente nada de lo que narra el libro y todo lo que narra el libro lo he ido viviendo después de publicarlo. Entonces, bueno, lo escribí en una época de mi vida pensando un poco en estos puntos a los que llegamos todos, que decimos, uff, ¿cómo me he metido en este punto? Borraría todo lo que tal, como. Y pensé en una persona que realmente se mete en ese punto y ya no tiene vuelta atrás, hay que decir que ya no tiene futuro, una persona que no tiene futuro. O sea, ¿cómo te planteas esta pregunta cuando dices, uff, volvería atrás y volvería a vivir o cómo cambio esto, cómo supero esto? Y de repente dices, bueno, ahora has llegado a ese punto y ahora no lo puedes, ya no tienes futuro. Es una mujer se me planteó un gran dilema porque estuve varios meses preparando la novela y llegué a la conclusión de que tenía que ser escrita en primera persona y en presente. Y encima la primera persona de una mujer de 40 años, así, de mediana edad. Entonces, claro, cuando ya tenía todo me quedé parado y dije,
¿vas a ser capaz de escribir esto? ¿Tú vas a ser capaz de mantener esta voz en el presente encima? Y me acuerdo que lo empecé con la idea de decir, empiezo y hasta donde llegue. Y bueno, pues llego hasta el final. Es esto, es la historia de una persona de unos 40 años así, una mujer, le detectan cáncer de pulmón y va a fallecer. Entonces es como empieza a asimilar esa noticia, cómo, y cómo se mueve el mundo en su entorno, cómo se mueve su entorno a raíz de todo esto, ¿no? Entonces ella hace como no una recopilación de su vida, pero sí va retomando cosas de su vida, sobre todo para entender su presente, esto que hablábamos antes, ¿no? De cómo entiendes tu presente con el pasado que has ido viviendo y cómo vas afrontando eh, el futuro, entre comillas, o sea, cómo afrontas el final. Permíteme que diga algo curioso sobre esto, porque en la casa del libro te pone que Nocturnos para Seymour, charcos en la hierba, y los bolsillos del corazón están tapa blanda, pero en cambio, ahora que no estás, están tapa dura. Si me estás explicando una historia que es dura, de una mujer que tiene 40 años y que le han diagnosticado cáncer y le queda poco tiempo de vida, y me llama la curiosidad que diga tapa dura. Es una historia dura, en cierto modo. Sí, es una etapa Es dura. que ha sido curioso verlo, decir, tapa blanda, tapa blanda, tapa blanda, y digo, tapa dura. Y me estás contando la sinopsis de este libro de ahora que no estás, y digo, qué curiosidad, que todos sean blanda menos Sí, esta historia que no deja de ser dramática, que sea tapa dura. Porque tienes otro libro que es Eduardo Caballero, otro nombre, otra puerta, que también es de tapa blanda. Cuéntanos un sí, poquito. sí, son todos de tapa blanda en realidad. Por Ah, eso esto que remarcas en realidad realmente es curioso porque son todos, son todos como este, es la tapa vale. de todos los libros. Bueno, este fue mi primer libro, fue con el que me atreví a dar el salto. Yo llevaba muchos años escribiendo, incluso escribiendo para editoriales y tal, y no sé, sí publiqué un libro de juventud que no aparece ya en ningún sitio, se titulaba Camino del Mar, y lo publiqué creo recordar, con 30 años o 32, así. Pero bueno, es un libro que nunca me acabó de convencer. Fue una primera experiencia como libro, o sea, como un primer proyecto. Y bueno, tiene sus cosas buenas, pero... Y este años después, porque además, bueno, ya digo, yo era directivo en una empresa y durante un tiempo, pues casi que dejé de escribir, casi que hasta que me di cuenta de cambiar el rumbo de mi vida, empecé otra vez a retomar, empecé a escribir para editoriales y tal, y bueno, este libro es un libro de relatos y me atreví con él. Tuve la suerte de que lo prolongó Jesús Ferrero, que fue uno de mis profesores de la escuela, y, y la verdad es que es un libro que tuvo muy buena acogida y le tengo mucho cariño. Empieza con un relato que es además la primera frase, es la cubierta que aparece con la primera frase, ¿no? A veces me pregunto por lo que aún recuerdo para asegurarme de que no olvido nada. Es la primera frase del relato y la primera frase del libro. La cubierta está un poco con el inicio de la frase y le tengo mucho cariño a ese relato porque, bueno, por un lado me lo leyeron en M80, cuando era M80, que una mujer que leía muy bien los cuentos, Alicia algo, no me recuerdo. Y luego es que es un relato, pues bueno, que lo escribí, yo tenía en aquel entonces una novia, Olga, y bueno, charlábamos mucho de estas charlas existenciales y sobre literatura y en un momento le dije, joder, tengo estas ideas además recuerdo que estaba manejando un poco la idea esta de los pasillos de los pasos perdidos, ¿no? Y estaba un poco bloqueado con la idea, digo, es que es sugerente la imagen y quiero escribir algo, pero no, y estaba como obsesionado, ¿no? Y recuerdo que una noche era de madrugada y recuerdo que ya, no sé, de esto que se te queda la imagen, había una luz del escaparate por detrás de ella y tal, y me dice, venga, te voy a encargar un cuento para que lo escribas. Tiene que ser estas condiciones. Tiene que haber una niña, porque esta chica siempre decía igual que se me daba muy bien escribir de niños, ¿no? Y no sé, escribí el relato este y la verdad es que no es que estuviera bloqueado, pero bueno, me sacó de la obsesión de lo de los pasillos y no sé, siempre me ha gustado mucho este relato.
y por eso lo puse a encabezar este que yo podría decir como el primer libro profesional, ¿no? A nivel profesional. Y dentro pues tiene relatos que la verdad es, les tengo mucho cariño en general, ¿no? Creo que es un buen libro. Yo, en relación a esto, que eres ni más ni menos que autor de cinco libros, ¿son? Sí, ¿no? Sí, Cinco. sí, sí. ¿Tú crees que la teoría esta que existe en el mundo de la literatura, que dicen que el primer libro es como una carta de presentación, ¿podrías decir que tiene razón de peso esto o no? ¿O es una leyenda urbana de que existe en el mundo de la literatura, vamos? Porque yo he escuchado decir, el primer libro es como que lo tienes que regalar a todo el mundo, ¿no? Como diciendo, es tu carta de presentación. Y luego el siguiente y el segundo, tercero y cuarto que puedes ir escribiendo, ya es un poco te hacen llegar a ser un gran escritor en el caso de que sean comprados. No sé, yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy muy Beatlesmano. Entonces dices, ¿el primer disco de los Beatles fue su carta de presentación? Bueno, sí, en el sentido de que es tu primer trabajo. Entonces, es como el que sale al escenario y dice, mi primera actuación, ¿no? Te estás presentando. Ahora, que define tu trabajo, que define... no. El primer disco de los Beatles era rock, eran canciones que casi ni eran, vamos, no eran de ellos, y luego mira toda la evolución. ¿Es el mejor? No, probablemente no. ¿Era su carta de presentación? Sí, porque se estaban presentando al mundo con su trabajo, ¿no? Un primer trabajo, sí, siempre te estás presentando, pero yo creo que no hay que ponerle un énfasis excesivo. Tú al Uh -huh. final siempre estás en un proceso, tanto si es de cara al público como si no. Mira, estos días estoy leyendo a Salinger, eh, curiosamente, es un, digamos, un relato que se titula Seymour, una introducción al personaje de Seymour de Salinger. Y hay una parte, bueno, en la que Woody, que es el que está narrando, cuenta cómo su hermano Seymour, que es el que está fallecido, y cuenta cómo le dejaba leer a Seymour sus relatos y cómo Seymour, en lugar de darle la opinión, o sea, primero se los leía a Woody en voz alta, ¿no? Luego Seymour se retiraba y a lo mejor al día siguiente le dejaba una nota sobre la cama dándole la opinión, ¿no? Y hay uno, cuenta Woody, ¿no? Que hay uno que en lugar de leérselo él, Seymour quiso leerlo él mismo y se lo llevó. Y al cabo de los días le escribió una larga carta. Y en esa carta una de las cosas que comenta es sobre los escritores, ¿no? Porque le dice a su hermano, dice, me siento orgulloso de ti. Dice, y por eso estoy enfadado contigo. Porque yo no quiero estar orgulloso de ti. Yo no quiero que tú escribas para que yo esté orgulloso de ti. Yo quiero que tú escribas con el corazón. Da igual si publicas, si no publicas, si tienes éxito, si no tienes éxito. Quiero que escribas con el corazón. Creo que esta es un poco la clave, ¿no? Lo estoy resumiendo todo mucho, pero creo que es lo importante. Tú estás siempre en un proceso de evolución. Si un escritor que se precie o que esté entregado no está escribiendo siempre lo mismo. Aunque vendas, tenemos Nicholas Spark, por ejemplo, con todos mis respetos, escribe siempre lo mismo. Hay muchos autores que venden mucho y escriben siempre lo mismo, la misma estructura, lo mismo. Es muy fácil escribir lo mismo. Pero yo creo que es importante ser un poco Beatle, ¿no? El que cada trabajo que hagas sea un nuevo reto. Entonces, en esta medida tú siempre estás en un proceso, para empezar, un proceso vital de crecimiento, por ejemplo, hablaba con un gran escritor hace tiempo y decía, claro, yo es que empiezo a escribir, era escritor de teatro, ¿no? Y dice, es que empiezo a escribir una novela y, claro, luego lo dejo porque el trabajo, el no sé qué, el tal, y luego lo retomo. Y digo, claro, es que eso es muy malo porque uno se sienta a escribir con una etapa de su vida, con un estado de ánimo, un pensamiento, Entonces, eso es con lo que escribes ese libro. Si tú dejas pasar un año, ya tu etapa es otra, tu ánimo es otro. Y sí, técnicamente tienes la estructura del libro, tienes los personajes, tienes lo tienes todo y lo puedes escribir y no hay problema. Pero creo que es importante escribirlo en esa época. Entonces, en ese sentido, ese primer libro en realidad no es un primer libro, es el primer libro de cara al público, pero está formando, es una etapa de tu vida, estás en un proceso y ese libro es parte de un proceso.
Dentro de tres No, no. años escribes otro libro y será otra carta de presentación, entre comillas, porque ya no eres el mismo. Ya no ha cambiado todo mucho. No, y Entonces, esto, Eduardo, esto te lo he dicho más que nada por algunos comentarios que he escuchado hablar a otros autores, ¿no? Como diciendo, lanzas un libro, el primero, y evidentemente amigos, familiares y conocidos. Luego, si consigues llegar a otro público, es como tu carta de presentación. Luego, si realmente les gusta lo que han leído por primera vez, seguramente reenganchen un segundo, un tercero y un cuarto. Se conviertan en lectores del autor que de alguna manera se ha dado a conocer en esa primera novela, o primer poemario, o lo que tenga que ser. Por eso te sí, lo decía, más que nada por experiencias que he escuchado yo, como en su día, pues escritor de relatos. Ya te pero no, diría, ya no sé pero cómo. no hay, Jordi, un orden lineal. Yo no creo que haya un orden lineal. Digamos que cada lector te encuentra cuando te tienen que encontrar. Igual es en el primer libro, como en el tercero o en el quinto. Igual alguien que se lee tu quinto libro quiere leer más de ti. O Y sea, luego, sí, mm, yo te entiendo que no existe una jerarquía como tal. claro, ni hay una jerarquía, ni hay un modo operandi del lector, mm, no hay fórmulas, es que no hay. Yo creo que lo importante de un autor es estar en lo que esté y claro, tratar de llegar al mayor número de lectores posible y que cada lector al final vaya tomando sus decisiones, es decir, me ha gustado, voy a leer este otro de este autor. Eduardo, una cosita, mira, vamos a finalizar esta entrevista con una cosita y ya damos paso a la despedida. Dice Vergara Julio, dice, ¿cuál ha sido el relato que más te ha costado? No te voy a pedir que nos digas de qué trata ni nada. Quiero que me leas 2 líneas de ese relato. Que lo busques en el libro y leas la introducción, cómo empieza. Y luego que la gente sienta la necesidad de continuarlo. ¿Cómo? Comprándote un ejemplar y que descubran cómo transcurre eso que has empezado a leer en esta entrevista. No sé si me has entendido. Sí, de este libro dices, ¿no? Del Sí, que sí, tratamos. sí, sí. Dice, ¿cuál ha sido el relato que más te ha costado? Imagino escribir. Vale. Por lo tanto, lee las 2 primeras líneas y damos un entrante a esas personas que se pueden sentir interesadas por este libro que hoy nos presentas. Vale, realmente no me ha costado escribirlo, o sea, se ha escrito solo y no hay nada que me haya costado escribir aquí. Eh, Puedo considerar que me haya costado en el sentido de decir, cuando de pronto tenía las notas de tenía tal, y lo que digo, la primera carta y la segunda carta, esas ya sí las hice, profeso y ya con todas las cartas, y quizá la primera carta fue la que empecé, porque te sientas y dices, empiezas a enfocarlo, ¿no? No es que me costara trabajo, pero digamos, por seguir un poco esto de que te cuesta trabajo, es en el sitio en el que quizá tuve que ponerme a enfocar todo el libro, ¿no? Bueno, el título es Simur el aventurero de esta parte. Dice, querido Simur, he pasado semanas estudiando el modo de comenzar estas líneas sin llegar a encontrarlo. No existe modo adecuado de hacerlo. Si pienso en ti, el tono del juez que habita en mí se alza para medir y normalizar las palabras, y el texto se frivoliza y endurece. Todo resulta más sencillo y franco cuando escribes para nadie, sabiendo que nadie leerá lo que has escrito ni sabrá siquiera de su existencia. Pues esto lo podéis encontrar en este libro que hoy Eduardo nos viene a presentar. Eduardo, yo me voy a despedir de este público que todavía tenemos en esta entrevista para Soy Curioso por Naturaleza. También te doy las gracias por darme la oportunidad de darte a conocer en mi proyecto. A Yo ti, me despido de este público diciéndoles a estas personas saludos, besos y un curioso y fuerte abrazo. Y ahora te voy a pedir a ti que despidas esta entrevista para Soy Curioso por Naturaleza. Para ello yo voy a apagar la cámara y el audio. Y tú despídete de este público que tenemos y lo que te apetezca decir. Como suelo decir, despídete como creas conveniente. bueno, pues muchas gracias en primer lugar, Jordi, por la oportunidad de poder charlar nosotros y por supuesto de poder conectar con el público. Y bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por estar, seguir la entrevista y estar interesados en lo que tengo que decir y en la novela. Espero encontraros en la lectura y que disfrutéis mucho de ella. Y de veras que muchísimas gracias. Un abrazo a todos.